Maman su memoria de vida con un tema universal. Ahí está contenida la historia de vida de Luis Bourgeois. Primero porque, como hemos dicho, ella venía de una familia que tenía un negocio que se dedicaba a arreglar alfombras y textiles, venía de esa, sabía lo que era tejer, sabía lo que era arreglar, que es lo que dice que hace la araña, ¿no? Que cuando le destrozan su telaraña la vuelve a hacer, no se hace problema, tiene paciencia para hacer eso, ¿no? Y luego también, y entonces ella vio entre el tejido y la telaraña como era una cosa buena, digamos, en la vida, en el negocio familiar, y su madre era una gran tejedora, dice, entonces todo eso le parecía a ella le parecía lo mejor, era un espacio, por eso dice un espacio, y una memoria de su vida, de la infancia, donde seguramente vivía, tejía su madre y ella aprendió después a tejer, pero después su madre enfermó en 1918. Hubo la famosa gripe española, que muchos han comparado la gripe española con el COVID, ¿no? Por la dimensión de la enfermedad. Su madre enfermó, se sanó, pero quedó afectada, y entonces llevaron una persona que ayudase en el taller, y esa persona se enamoró, o el padre de Luis Bourgeois se enamoró de esa persona y se hicieron amantes, y toda la familia sabía eso, y a la madre obviamente que le dolía mucho, y Luis Bourgeois acompañaba ese dolor de la madre. Entonces, por eso, y ahí también esa persona también entró a trabajar al taller. Entonces el taller también tiene otro momento de la memoria donde se vuelve un lugar, no lo lindo que era, digamos, en su infancia, y la madre muere, ¿no? Entonces ella va creciendo en el taller con esa persona ahí presente, a su padre, que ella no lo soportaba, no podía soportar a su padre por lo que había pasado con su madre, por haber introducido o permitido, ¿no? Eso es amante dentro de la familia. Entonces, em, eh, finalmente, bueno, ella se quedó a cargo del negocio, el padre envejeció, la señora, la persona que estaba ahí falleció, años más tarde también su padre falleció, ella se volvió a quedar sola, se casó con un historiador del arte y se fue a vivir a Estados Unidos. Ahí es donde va creciendo más, digamos, como artista. Trata, dice ella, de olvidar su vida, lo que había sido en Francia, y ya en sus últimos años también muere su esposo, cuando ella tenía más o menos 70 años, y en esa década es cuando hace toda esta obra que recoge, digamos así, lo que era su vida personal, ¿no? Con esta obra ella trata de cerrar toda esa su historia tan universal por la madre como íntima, de todo lo que había vivido y todo lo que había significado para ella, el tejer, ¿no? Y todo lo que era alrededor de destruir las telas arañas y volverlas a hacer, ¿no? Es una historia muy linda la de Luis Bourgeois, ya tiene un libro sobre su historia, y a través de ella uno entiende cómo fue que fue tan expresiva para crear esta obra Mama, ¿no? Entonces, de aquí se ve que la, la obra artística también puede nacer de la intimidad más profunda del artista, ¿no? Sea por cualquier sensibilidad que tenga o por su misma vida íntima. Y hay mucha de esa expresividad, ¿no? Hay otros como Raúl Lara, por ejemplo, que lo toman más como entorno cultural, ¿no? Su mundo de Oruro como su entorno cultural, y como otros como Luis Bourgeois, que lo toman más como una expresión íntima de su propia vida, ¿no? Claro que aquí están en eso, y también en la grandeza, digamos, de Luis Bourgeois, es el haber hecho que esta temática pues vaya a ser discutida en muchos lugares, porque también aquí presenta un tema muy interesante que es la madre y nosotros, digamos, ¿no? La animalidad también que está incluida en nosotros, ¿no? Cómo debemos recuperar la animalidad, ver bien, ver con ojos fraternos, digamos, la animalidad, ¿no? Tenemos de animales, pero tenemos que tener la parte buena de la animalidad, ¿no? Y ella va también hacia eso, ¿no?
no solamente, dirá Bourgeois, no solamente somos razón y pensamiento, sino también animalidad, ¿no? Y ella rescata esa parte cuando expresa y se inspira, ¿no es cierto?, en la araña como su madre por toda esa historia de infancia. Es una bella, bella escultura, la Maman, ¿no?, que es gigantesca, y hay otras arácnidas parecidas ahí. Me he ido no sé dónde. Bueno, de profundidad, entonces, hemos visto la Maman, y podemos pasar a ver también, por ejemplo, la creatividad y la innovación, que es otra característica de las artes, ¿no? De las artes en general, del arte y de las artes plásticas y el diseño gráfico, pues en sí mismas son disciplinas que tienen la creatividad latente, ¿no? Y un gran potencial de desarrollo de la creatividad del artista y de motivar la creatividad, también la innovación, ¿no? Como ustedes saben, todas las técnicas y todo siempre están sujetas a una gran innovación que van haciendo los artistas. En este caso, Anarita Serra, que es una artista italiana, ella es italiana, pero por razones familiares y luego de trabajo, se crió en Nueva Zelanda, ¿no? Y después retornó a Italia, era gerente de una empresa multinacional, o sea, muy en los negocios andaba. Y como ella vivió en Nueva Zelanda, entonces el color de la naturaleza, el verde y azul intenso del mar, el sol, eran su referente diario en Nueva Zelanda, ¿no? Y luego vuelve a Italia para irse a vivir a Italia, luego de Italia va a España y va a ver el mar, ¿no? Va a ver el mar y le sobrecoge en su visita al mar en España y en Italia, recoge miles de plásticos, que es ya el diario, ¿no es cierto?, de todos los lugares lindos que hay, donde hay miles de plásticos y de basura botada. Somos un género así que muy, es decir, irascible, ¿no? De racionales nos enorgullecemos, pero muy irracionales son las cosas que hace el ser humano, ¿no? Entonces ella va y recoge miles de plásticos botados en las playas, de todo color y de tamaño, tanto que los guarda en un depósito gigante en su casa de Milán, ¿no? Entonces, esto le lleva a ella a hacer, estamos en creatividad e innovación, hacer parte de este movimiento del reciclar, ¿no? Hacer arte con elementos reciclados, ¿no? Y ella específicamente en un arte que salva el mar, así se llama, ¿no? Entonces decide combinar técnicas para hacer de su arte un espacio de denuncia frente a la muerte de los mares por la abundancia sin límites del plástico, ¿no? Entonces, su arte es un arte que hace, obviamente, eh, tiene de creatividad, obviamente, y también de innovación en el uso de materiales, que son ahora muchos los artistas que el mismo Banksy hemos visto que utiliza, ¿no?, para el ovillo, por ejemplo, el material de reciclaje, ¿no? Y tiene una obra que viene tomada del nacimiento de Venus, que seguramente esto ya lo deben estar viendo con la profesora Margarita, ¿cierto? ¿Ya han visto este cuadro o este autor? Todavía no, licenciada. Ah, ya, ya. Estamos en arte paleolítico. Ah, ya. Es el nacimiento de Venus, que está más o menos, no se sabe la fecha exacta, pero más o menos es del Renacimiento, ¿no? De 1482, del italiano que se hacía llamar Sandro Botticelli. Es es un cuadro muy, muy conocido, digamos así, en el arte universal, en el arte renacentista, y bueno, tiene precisamente el nacimiento, o más propiamente debería ser el surgimiento de Venus, la emergencia, porque no es un nacimiento, ¿no? Pero Venus está emergiendo, digamos, del mar, ¿no? Eh, Ella, justamente, como se dice, la descripción iconográfica o el análisis iconográfico que hacemos de este cuadro es que muestra la llegada de Venus sobre una concha,
está llegando a la playa de una isla, ¿no? Esta diosa, según el mito, fue transportada por Céfiro, ¿no? Ahí está Céfiro, ¿no? Este dios del viento del oeste, ¿no? Hasta tierra y acogida por las horas, que son las diosas de las estaciones, quienes la vistieron y condujeron a la morada de los dioses. A la izquierda está Flora, ¿no? Que era que va con la diosa de las estaciones, y a la derecha está la primavera, ¿no? Aquí está Céfiro, con su Céfiro alado, que va soplando con el viento del oeste para que ella vaya llegando, aproximándose a la orilla, y aquí está, ella es Flora, que es la esposa de Céfiro, ¿no? Y aquí está una de las horas, que son las estaciones, y es la primavera, que por eso le va echando flores a su cabello, ¿no? Va echando, aquí están todas las flores que le va echando, ¿no? Entonces, el autor se centra en el surgimiento de la diosa del mar y su llegada a tierra impulsada por los vientos en medio de una lluvia de flores que simbolizan la fecundación del mar por el cielo, ¿no? Aquí están las flores, que se ha dicho que son esto, lo otro, pero los críticos dicen que se tratan de rosas, que son las flores de la feminidad, y que estaría entonces aquí produciéndose una lluvia de flores que simbolizan la fecundación del mar por el cielo. Un mar límpido, ¿no? Un mar hermoso, ¿no? Que está fecundado por el cielo en esa, eh, en esta escena, ¿no? El mar, aquí tiene un paisaje, es el fondo de la obra, está el mar límpido, ¿no? Decorativo, que son lo importante, sin embargo, son las que están por delante, que son las figuras, las cuatro, ¿no es cierto? Está Céfiro, Flora, Venus y Primavera, y las olas le dan la sensación de alfombra, ¿no? Una alfombra celeste que lleva la concha marina. Y en cuanto al cromatismo, los tonos son verde-azules, ¿no? Todo está en verde azulado y solamente las figuras tienen tonos blanquecinos o pálidos, y los toques dorados esparcidos por todo el cuadro proporcionan luminosidad al ambiente, ¿no? Bien, esta obra, ¿no es cierto?, tiene estos tres elementos, ¿no? Tierra en la composición piramidal, que es característica del Renacimiento, tierra, mar, ¿no? Y aire, donde está el dios del viento, y tierra, donde son todas las flores, y la primavera, y todo eso, ¿no? Entonces, en esta composición, pues hay varios, digamos así, aquí vamos a ver, la Venus, ¿no? La Venus de Botticelli es el arquetipo de la belleza y del amor en un mar limpio. ¿Alguien ya ha averiguado lo que es un arquetipo? ¿No? A ver, voy a dar la palabra a quien ha averiguado. A Samuel. Licenciada, yo lo que sabía, no averiguo exactamente, solo he visto un pequeño vistazo para darle un rienda suelta a mi mente. Es más o menos algo de lo cual se deriva, una forma ideal de lo cual se deriva más cosas. Muy bien, es una buena primera definición, y tienen que ir al diccionario, ¿no? Ustedes cuando abren para trabajar en digamos, en el Word o cualquier, y se conectan, digamos, a la web, ustedes tienen que tener como uno de sus favoritos el diccionario. El diccionario es una herramienta fundamental de la investigación. Siempre estamos aumentando nuestro vocabulario. Siempre vamos a encontrar en las lecturas palabras que primera vez que escucho, no sé bien, creo que era esto, me parece. Entonces el diccionario nos ayuda, y hoy día hay el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, es muy bueno porque se va actualizando, ¿no? Ya no es como el diccionario antiguo, digamos, que era el físico, que bueno, estaba ahí la edición del 2000, digamos, ¿no? No, ahora se va actualizando, es una maravilla. Entonces hay que tenerlo como preferencia, ¿no es cierto?, marcado, para que yo siempre que tengo una palabra, voy y lo consulto, voy y lo consulto. Siempre hay que tener un diccionario a la mano. Y si no tenemos el diccionario virtual a la mano, siempre nos va a ayudar un diccionario físico. Es una herramienta básica.
Claro, un arquetipo es algo muy interesante. Ya decíamos, por ejemplo, con Bourgeois, que también trabaja con un arquetipo, ¿no? Los arquetipos efectivamente son modelos, ¿no? Son modelos, es el primer modelo, el arquetipo. Ay, ¿qué ha pasado? Es el primer modelo, el arquetipo, que nos ayuda a, que luego va a producir reproducciones, ¿no? Va a producir reproducciones que, de las cuales, pero hay un arquetipo. El arquetipo, por ejemplo, de Venus, Venus lo construyó a partir de fuentes literarias que ya describían cómo era Venus, porque viene de la mitología, ¿no es cierto? Entonces él ya había leído, ¿no es cierto?, cómo era físicamente Venus y tomó una modelo italiana, ¿no es cierto?, para crearla como la Venus, ¿no? Entonces el arquetipo es muy importante porque a partir del arquetipo se establecen pautas de conducta, se establecen formas de imaginación del personaje. En este caso, por ejemplo, la belleza renacentista está absolutamente ligada a este arquetipo que plasmó Botticelli sobre lo que era la Venus, que era el arquetipo de la belleza y del amor en un mar limpio, ¿no? Entonces, arquetipos, pues, encontramos en la literatura, encontramos en el arte, encontramos en muchas disciplinas, digamos, encontramos en la historia, encontramos en las historietas, encontramos arquetipos, ¿no? Y en la mitología clásica también hay muchos arquetipos, ¿no? O sea, ¿cuál es la figura que enarbola el liberador, el guerrero, la bella, ¿no? Cada uno de ellos responde a una tipología, digamos, que después va a ser explotada, digamos así, por los artistas para que, es como dice Jung, después de estos arquetipos se van convirtiendo como en fuerzas ocultas, ¿no? Que van entrándose al inconsciente colectivo. Sobre esto, por ejemplo, después va a escribir Umberto Eco, por ejemplo, acerca de la construcción de la belleza, ¿no? Él discute después cómo se va conformando culturalmente el ideal de belleza, el ideal de fealdad, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con muchas otras dimensiones. Este era el ideal de belleza renacentista, pero cuánto ha permeado, ¿no es cierto?, como parte de la cultura occidental hacia otros espacios en los cuales así se manifiesta la belleza. Muy bien. Entonces ven que cada obra tiene una profundidad también, ¿cierto? Que, eh, que comunican. Muy bien. Entonces, a partir de esta Venus, del nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, nuestra artista, ¿no? Italiana, ¿no? Como he dicho, Anarita Serra, hace toda una introspección también acerca de esto que a ella le inquieta, que es salvar el mar de toda ese mar, otro de plástico que subyace, ¿no es cierto?, en el lecho marino, y entonces va a plantear esta obra, ¿no? En lugar de la Venus, del rostro de la Venus, el arquetipo de la belleza y del amor, que fíjense, aquí tiene unos lazos preciosos que agarran su cabello, ¿no? Aquí vamos a ver a la Venus de Anerita Serra, que es, a ver, comentarios sobre la Venus de Anerita Serra. Observen y vean y pueden hacer el comentario. Jorge Luis Trochi. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, es la primera vez que veo esa representación de lo que es la Venus y pues me parece muy interesante cómo utiliza diferentes elementos, como son envases, no sé, telas, al parecer con lo que veo, esferas también, y cómo va haciendo esta composición para al final mostrar lo que es igual esta Venus de otra manera. Muy bien. Jorge Luis. Sí.
Ah, perdón, tú ya has participado. Rosal y Patia Yucra. Bueno, yo opino de que trata de mostrar su frustración de lo que era estar el mar todo sucio y lleno de contaminación como pasa últimamente. Trata de mostrar todo eso en algo bello, o sea, trata de mostrar de que podemos hacer una diferencia tal vez, de que si guardas las cosas, o sea, esas botellas puedes hacer algo bello, salvar al mar. Trata de representar lo bello que es el mar y tal vez lo deforme que está con todas las botellas, ¿viste? Porque entre la primera pintura y la segunda sí hay pequeñas deformidades. Entonces, esa sería mi opinión más de la pintura. Gracias. Grover Ruperto Arce. Mm, muchas gracias. Em, Efectivamente, si vemos aquí, bueno, el fondo del lecho marino, se han debido ver documentales y todo, ¿no es cierto? Es una cosa increíble, es un basurero, ¿no? Como se ve aquí, no hay ese mar, es como una alfombra, decía que la acerca a la Venus, ¿no? Aquí hay botellas de jarabes, hay, no sé, botellas de cuánta cosa que hay que se llama comestibles, no sé, champús, cucharas, no sé qué cosas hay aquí, tapitas, ¿no? Tapitas de las botellas, un montón, este, peinetas, y su cabello ya no está sujeto por unos bellos lazos, sino por cuerdas, ¿no? Unas cuerdas de plástico, obviamente las pitas que nosotros decimos, ¿no? Con unos cabellos que ya no son cabellos lindos, sino casi greñudos, miren así, todo sucio, ¿no? Claro que trata de recomponer tal vez la belleza de esta joven que era muy admirada por su belleza en su tiempo, ¿no? Y aquí es, bueno, una Venus también un poco distorsionada, como diríamos, ¿no? O sea, trata de llamar la atención entonces sobre uno de los temas, ¿no? Que son de gran pasión sobre el destino y el estado, ¿no? De los lechos, de las aguas, como sucede también aquí y en todas partes está pasando lo mismo, o sea, en otras palabras es la destrucción del planeta, pero es la destrucción de la vida, porque el agua es vida, ¿no? Entonces es aquí la destrucción de la vida lo que llama la atención a través de esta obra de arte universal. Hay un micrófono abierto, ¿lo pueden cerrar, por favor? A ver, ¿no es muy bajado? A ver, voy a ver quién tiene su micrófono abierto. Grover, ¿puedes cerrar su micrófono, por favor? Ya está. Muy bien. Entonces, Anarita Serra lo que hace, igualmente toma otras obras, que eso lo hacen también otros autores, para mostrar siempre esta contaminación o esta vida, ¿no es cierto?, de consumo que va haciendo esta, por ejemplo, la Frida Kahlo, ¿no? En una de sus pinturas ella la interviene de la misma manera en todo su entorno y en toda la ropa tradicional mexicana, la transforma igual en un montón de basura, de plástico, que yace en las playas y al fondo del mar, ¿no? Por eso es que todos los días se encuentran, ¿no? Animales que están pues muriendo porque tragan estas cosas y después se intoxican, ¿no? Se intoxican o han visto, no sé si han visto los salvadores de focas, por ejemplo, de lobos de mar que quedan atrapados en las redes de pescadores y después hay brigadas, ¿no? Que los agarran y tienen que cortar con instrumentos bien filosos y grandes para que puedan, porque son prácticamente son cortantes, ¿no?
y se jalan mucho, entonces son y todo eso está dentro del mar, es muy impresionante. Estamos viviendo prácticamente la muerte de los mares, como dice ella, ¿no? Y uno dice, "Ay, no, no puede ser, si el cielo está azul, estoy yo viendo las flores de mi jardín, yo veo agua, no sé qué, no puede ser que esté pasando eso, pero está pasando, ¿no? Y si todavía se puede hacer algo, algunas cosas, acciones para que eso se detenga, ¿no? Una de las cosas, bueno, ya vamos a ver mm, un poquito más abajo. Entonces, Anarita Serra dice, busco sensibilizar a las personas en una suerte de misión para que aportemos a resolver un problema de dimensiones planetarias, la necesidad de ver lo que está causando el plástico, que paralelamente está sofocando el mar. O sea, ya es así algo como que, como aquí, que ya estamos al borde de, ¿no? O sea, ya estamos ya al borde, o sea, ella lanza, digamos así, como un grito y miren todo lo que hay en el mar, ¿no? Cables, ¿no? Ahora hay barbijos, ay, no, es una cosa espeluznante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta obra no es de ella, es de otro, un grupo de artistas que hace igual este llamado por la conservación del mar, que son como dos olas gigantes, ¿no? Pero aquí están armando la obra con más plástico, por cierto, pero lo curioso es que toda la obra está hecha de miles, de cientos de miles de bombillas, ¿no? Esas que a veces cuando se toma refresco, ¿no? Le ponen una bombilla, de esas también está el mar, pero así hasta a full, ¿no? Y con eso hacen este pedido de vida, digamos, del mar para dejar de utilizar esto y ellos reutilizan estas bombillas o pajitas, como les llaman en otros países, para hacer esta obra sobre la vida en el mar. Es muy impresionante, por eso algunas de las cosas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer, o sea, por ejemplo, yo cuando voy al mercado, por ejemplo, yo me llevo mis bolsas, reutilizarlas, ¿no? Las reutilizo. Y si acaso vuelvo con una bolsita nueva, porque después yo les pido que no me pongan bolsas, no me den bolsas, porque no ayudamos en nada, es más la comodidad de agarrar y botar, sin darnos cuenta de que, bueno, con nuestras acciones también estamos contribuyendo a ese desastre, ¿no? Y definitivamente cuando es para tomar algo, yo también pido sin bombilla, porque es una vez se utiliza y se bota, una vez se utiliza y se bota. O es que es algo, ¿para qué? ¿No es cierto? Si podemos tomar de otra manera. Entonces, hay formas de evadir el plástico, no sé si esas acciones se multiplicaran, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que ustedes saben, hacen esto, ¿no? O la otra alternativa que ahora dan es la de utilizar, seleccionar la basura, ¿no es cierto? Que a un lado plástico, a otro lado vidrio y a otro lado papel y cartón. Es otra manera, digamos, de organizar para que no llegue todo, ¿no es cierto?, a través del río, ¿no?, al mar. Y eso es un basurero, el mar, tal como es, por ejemplo, el lago Titicaca, que es un basurero de todo alrededor urbano que está... que está junto con el lago, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser. Me parece que no hay las suficientes políticas para que nos eduquemos y tomemos conciencia de que lo que cada uno puede hacer en su vida cotidiana, en su casa, puede detener, puede modificar, o sea, también está en nuestras manos. No es solamente que hagan los otros, que recojan, que lo vea pues la alcaldía, no sé. Natalia Loza, adelante. Natalie, estás con tu micrófono apagado. Creo que se ha arrepentido, Natalie. Muy bien, voy a continuar entonces. Y me ha llamado la atención en los últimos días, no sé si ustedes han visto la cobertura que ha tenido este artista paseño, alteño, Cristian Laime, en esta obra Eternidad en los Andes. Bueno, tiene varias obras, no sé si han visto, no he tenido oportunidad de ver, él había expuesto en el Museo Nacional de Arte y ahora está exponiendo en una galería de la zona sur, un conjunto de obras, 80% de los cuales están
basados y atraviesan la idea del nylon, ¿no? Ella es su mamá, que es su modelo, y bueno, esta es una obra que se llama Eternidad en los Andes, ¿no? Sobre la Puerta del Sol, como todos sabemos, de Tiahuanaco. Pero lo que me ha llamado la atención es el uso, y él dijo en una entrevista que yo vi en la televisión, que él utiliza el plástico en su obra para, utiliza estos en los óleos, ¿no? Representa el plástico para, dice él, el plástico lo es todo en el alto, dice, ¿no? Porque él es de Carabuco, pero vive en el alto. Ha estudiado, ¿cómo se llama? Pintura, ¿no? Entonces, él dice, en el alto el plástico lo es todo. Y aquí vemos cómo el plástico, él lo pone, ¿no es cierto? Lo pinta como un símbolo de identidad. Él dice, el plástico lo es todo en el alto, dijo en la entrevista, el plástico lo es todo en el alto, se utiliza para todo, de todos los colores y para todo se utiliza. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo el plástico interviene, está en todo el plástico, pero en todo, ¿no? O sea, como nos ha mostrado Ana Rita Serra, en miles de aspectos de nuestras vidas, para todo y para nada también se utiliza el plástico, ¿no? Y aquí vemos en la obra de Cristian Laime también la intervención del plástico, pero yo creo que es evitable, digamos, por ejemplo, el excesivo uso de bolsitas. Eso sí que es evitable, no es necesario tener tantas bolsas, ¿no? Los plásticos, no, realmente es terrible. Y en esta obra de Cristian Laime, claro, también se está mostrando algo que está compartiendo una realidad planetaria, ¿no? El plástico está en todas partes. Ojo con el plástico, ¿no? Y hay que ver eso, cómo se puede ir, no sé si reemplazando, pero eh, porque le cuesta, ¿no es cierto? Es algo que no se degrada fácilmente, entonces lo va a ir tapando, digamos así, todos los manantiales y todo, ustedes saben, no solo que es impermeable, sino que es infranqueable el plástico, ¿no? Y aquí se ha tomado como un símbolo de identidad. Tiene otras obras en que ella está, su madre, ¿no? Está con un plástico rojo, por ejemplo, que está como al viento. Tiene otra obra que es con plástico azul, y por eso él dice, es interesante también, ¿no? El plástico lo es todo en el alto, y aquí se ve cómo pone con eternidad en los Andes este plástico como un símbolo de identidad. O sea, que da para mucho pensar, ¿no? No sé qué es lo que a ustedes les provoca con relación a la temática que estamos viendo. ¿Alguien quiere comentar? Juan Pablo Flores. Juan, buenas tardes, licenciada. La verdad me ha llamado la atención de que sea Carabuco, ¿no? ¿Es cierto? Cristian Laime. Y Sí, él ha dicho que es... sí, de ahí provienen mis padres y me llama la atención de eso. Ah. Y veo que es un joven o sea, es un joven y ha hecho varios trabajos que la verdad me llama la atención cómo mezcla los dos tipos de arte, aunque viéndolo bien desde un tema más profundo, la tonalidad que tienen las obras que él hace me encantan, lo sabe percibir. Y sobre el plástico que da a entender da a entender el mensaje que él quiere dar. Eso es lo que te quería decir. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más quiere comentar? Miriam Quispe. Licenciada, tanto en esta obra como en la anterior que nos mostró en la que usaba plásticos, creo que también tiene esa misma idea de, de hacernos ver que el plástico igual está, como usted dijo, en todas partes, pero tal vez se refiere a que el plástico es basura, ¿no? Que nosotros podríamos reutilizarlo en el caso de los otros artistas que reciclan básicamente convirtiéndolo en arte, y aquí pasa lo mismo. Tal vez quiero mostrarnos que es una realidad en el alto, ¿no? Que hay mucha basura, pero la mayor parte de esta basura puede ser también plásticos y nylones. Entonces creo que tratan de ver esa manera de ver esta realidad, pero mediante el arte. Así es, así es. Hay un diálogo, ¿no? Con lo que están haciendo los demás, también de ver el plástico y otros elementos que se pueden reutilizar y se pueden dar diferentes simbolismos, ¿no?
al mismo material. Bueno, el sexto entonces sería emocionalidad y placer, ¿no? Lo que el arte nos puede dar, lo que la investigación en arte y lo que el arte le puede dar a la universidad, le puede dar a la sociedad. Depende, ¿no? De las ocasiones y de las intenciones del artista para lo que quiera transmitir, digamos, en la obra, que puede ser alegría, felicidad, emociones, ¿no? Esperanza, decisión, estupor, ¿no es cierto? Rechazo, tristeza, llanto, rabia, cuántas emociones, ¿no? Que nos podemos llevar, digamos, después de ver una obra, ¿no? Hay obras que francamente provocan felicidad, provocan mucha reflexión, provocan esperanza, provocan, ¿no? A veces tristeza. Entonces, ¿por qué disfrutamos el arte? ¿De qué se trata, digamos, cuando decimos disfrutar el arte y que esto nos causa placer? Esto viene con una rama, por ejemplo, de los estudios neurológicos, la neuroestética, justamente, por ejemplo, de la Universidad de Londres, que dice que ha demostrado que contemplar una bella obra de arte, cualquiera que nosotros elijamos, produce en tan solo 10 segundos un aumento inmediato del flujo sanguíneo en zonas del cerebro relacionadas con el placer. El efecto, dice, equivale a la sensación de estar enamorado. O sea, uno se siente así, ¡ah, qué bonito!, ¿no? Los pajaritos cantan y las nubes se levantan, como dice la canción. Entonces, hay un efecto neurológico, que nos produce, bueno, toda emoción nos produce un efecto neurológico, ¿no? De hecho, el miedo, por ejemplo, de hecho nos hace, nos hace ¿cómo se dice? Expresar, nuestro cuerpo expresa el miedo, ¿no? A través de diferentes, esa emocionalidad sale, ¿no es cierto? Y se expresa, físicamente se expresa. No sé si alguien nos puede contar que haya sentido un miedo grande, no que nos cuente la razón, sino porque haya sentido un miedo grande y cómo se ha sentido su cuerpo, digamos, o sea, cómo se ha expresado su cuerpo. Yo después les puedo contar, o sea, para que veamos que realmente neurológicamente también hay una respuesta a la estética, ¿no? No solamente es a través, y esto cómo entra a través, pues, de la visión, ¿no? A través de la visión, o depende también, bueno, ya en el arte contemporáneo, por ejemplo, que ponen música o los videos y es otra, especialmente la música y el audio, ¿no? Pero la vista es lo que funciona, digamos, para crearnos esa emocionalidad que nos puede producir el arte, ¿no? ¿Alguien nos quiere contar cómo ha tenido una sensación de miedo o cualquier emoción fuerte, digamos, que le haya producido algo físicamente que no se olvida, digamos? Juan Pablo y Patía quieren compartir. Juan Pablo, adelante. ¿Tiene que ser relacionado al arte o tiene que ser alguna sensación de algún carácter social que nos ha pasado? La que tú gustes, que te haya presentado una emoción tan fuerte que tiene una expresión física, ¿no? Ah, bueno, voy a relacionar al arte, no quiero meter cosas personales también. Fue sobre el Dante, en la Divina Comedia, en el infierno hay una obra donde Satanás se come a los traidores, a Judas y a los traidores de Julio César, creo. Esa imagen, al leértela unas varias veces, te da, me da un nudo en la garganta, me da escalofríos, empiezo a temblar un poco porque aunque no esté relacionado fielmente a la Biblia y tenga que poner mi religión a un lado y a mi persona, me da escalofríos, la verdad. Eso es lo que yo quiero expresar. Ahí está temblando. Ah. Bueno, gracias. Rosal y Patía. Bueno, yo le entendí que era más una experiencia personal en cual yo haya sentido un miedo, ¿no? Yo creo que fue la vez en donde por descuidada estaba pasando la calle y un auto pasó, o sea, cerca de mí un poco más y me roza y es como
un miedo horrible, o sea, literalmente sientes un temblor, o sea, bueno, yo sentí ese rato un temblor, un poco de dolor de cabeza y un susto que vino de repente porque lo sentí ahí llegar, entonces es como algo que medio que te marca y no te olvidas ese sentimiento. Ujú. Así es. O sea que el disfrutar el arte nos provoca sensación, nos provoca emocionalidad, nos provoca emocionalidad que tal como nos sucede cuando sentimos miedo por cualquier cosa o cuando sentimos alegría, de la misma manera, neurológicamente nos va a provocar, ¿no? A ver, alguien más que creo que quiere decir algo. Neisma, Ángela Mamani. Sí, yo licenciada. Por ejemplo, de Edvard Munch, cómo interpreta en sus pinturas, como la ansiedad y la Ujú. tristeza, eso es lo que más me ha impactado y también me ha llevado un poco a la tristeza. De Edvard Munch, más que todo, me gustan sus pinturas, que transmiten esa emoción, tristeza y ansiedad. Así es. Igualmente, por ejemplo, la vez que yo he visto, ¿cómo se llama? La Virgen María a la máxima velocidad, se llama, una obra de Dalí, que es la Virgen María girando así, te imprime la visión, te imprime la visión de que la Virgen María está girando así, dando vueltas a la máxima velocidad. Me creó así estupor, como dice, asombro, un asombro impresionante, y una risa así, y que no podía creer, no, parecía que me estaban contando un chiste, pero es que era un cuadro impresionantemente tan bien planteado, hermoso, y de algo que solo el arte puede hacer, o sea, poner a la Virgen María a la máxima velocidad, ¿no? Entonces, eso demuestra entonces que el arte, una bella obra de arte, en tan solo 10 segundos, produce un flujo sanguíneo inmediato en zonas del cerebro relacionadas con el placer y parece uno tener la sensación de estar enamorado, es decir, de sentirse bien, de sentirse bien. Eso es lo que hace una bella obra de arte, que dice, por ejemplo, Neisma, que también puede provocar tristeza, puede provocar reflexión, y bueno, toda esa emocionalidad es capaz de generar el arte, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que es el placer estético, ¿no? Que nos parece artístico un acto, un objeto, cuando sus características alcanzan dentro del contexto de nuestra cultura, imaginación, conocimiento, expectativa, un nivel por encima de todos nuestros referentes. Es decir, eh, nosotros vemos una obra con nuestros códigos culturales. Otra persona del otro lado del mundo lo va a ver esa obra con sus propios códigos culturales. Por eso los arquetipos son importantes, por entender lo que son los arquetipos en el arte, porque ellos van a dar una idea de cómo se van generando esas imágenes, como imágenes, entre comillas, universales, a partir de la creación, ¿no es cierto?, de ciertos referentes que se dan en el arte, que después también son discutidos, como decía, ¿no? Por ejemplo, esa belleza de Venus, bueno, Eco va a decir, ¿y por qué no hay una sola belleza? Eso es contextual a las culturas. Bueno, ese reconocimiento nos produce un gran placer, ¿no? Sobrepasa los límites conocidos, rebasa el paradigma o lo que conocemos, produce un nuevo aprendizaje y a lo mejor es beneficioso en términos biológicos, ¿no? Bueno, entonces la emocionalidad y placer es algo que efectivamente nos proporciona el arte y entonces podemos hacer que esos aprendizajes que dice, que nos da también, ¿no? Las obras nos hacen aprender y entonces podemos aprender, ¿no es cierto?, a partir de un momento de placer estético, ¿no? Y eso es lo que el arte es capaz, solo el arte puede hacer eso, ¿no? Solo el arte puede hacer eso, ¿no? Claro que también lo puede hacer el cine, lo puede hacer la literatura, pero el arte tiene un espacio impresionante, ¿no? Bueno, y también hablamos también de el arte cuando dice, por ejemplo, en esta obra sobre la belleza, ¿no? La belleza no solamente es la belleza
tipo Venus, digamos, sino también la belleza en la salud, por ejemplo, que hoy es tan invalorable. Si algo hemos aprendido en la pandemia, creo que la salud es importante. Eso hemos aprendido, ¿no? Es muy importante tener buena salud, es muy importante comer bien, es muy importante tener buenas defensas. La salud es importante, eso ha aprendido el planeta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este profesor de arte propone justamente analizar eso, esa triada belleza, belleza y salud, belleza y cuidado, belleza y naturaleza. Y eso cómo lo expresa, digamos, ¿no? A través de estas imágenes que utiliza el artista, ¿no? Cuando nos hace ver aquí estos pulmones con flores, ¿no? En un collage sobre una obra sobre un periódico, ¿no? Y que dice, la belleza de este collage nos da la conciencia de la interrelación de mi bienestar con la naturaleza. O sea, mi bienestar, el bienestar de mis pulmones, bueno, mi bienestar depende también de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y de ella dependemos para nuestro bienestar. Las flores en el pulmón, o sea, la belleza de la naturaleza, es lo que anhelo para mí y para todos. Eso es lo que dice esta obra. Qué maravilla, ¿no? O sea, la belleza también está en interrelacionar mi bienestar con la naturaleza. Yo quisiera que en mis pulmones, dice esa obra, estén, sean así como flores, ¿no? Con bienestar, con belleza, con color. Eso es lo que yo anhelo, ese tipo de bienestar, ¿no? Lo contrario, digamos, tal vez sería unos pulmones de una persona que ha fumado toda su vida y que van a ser seguramente unos pulmones negros, ¿no? O peor todavía si nos acordamos los pulmones del COVID. Pero tal vez por eso esta obra, por ejemplo, es una obra anti-COVID, ¿no? Y una obra post-COVID, quizá de hablar de el cuidado de la salud. Tiene que ver también con que somos parte de la naturaleza y de ella dependemos. Y las flores en mi pulmón es lo que anhelo para mí y para todos. ¿Qué les parece? Una maravilla, ¿no? Es otra forma de interpretar la belleza, ¿no? Unos pulmones bellos, unos pulmones con flores, porque ese es el órgano que tenemos que cuidar y que hemos aprendido a cuidar, ¿no? En esta pandemia, seguimos aprendiendo a cuidar. Necesitamos aire puro, necesitamos aire fresco, necesitamos eso que dijimos, buena alimentación, necesitamos aire, ustedes que son jóvenes y yo también, necesitamos deporte, necesitamos movimiento físico, aire puro siempre para estar bien, ¿no? Entonces así vemos que la belleza es como un poliedro, ¿no? Tiene 20, 30 aristas, ¿no? Y cada una puede mostrarnos diferentes formas de belleza. ¿Alguien quiere comentar esta obra? ¿No? Muy bien, una obra bella, ¿no? Alguien quiere, a ver, vamos a ver quién es. Grace Quispe. Bueno, el doctor, como decía, es una forma de presentar la belleza que es tener buena salud y estar con el cuerpo sano y que cada órgano funcione y tenga un buen funcionamiento. O sea, gracias, Grace. O sea que una imagen nos puede dar toda una experiencia justamente, ¿no? Que es ese placer estético, toda una experiencia de quiero que mis pulmones estén así, ¿no? Y quiero que así estén los pulmones de todos. Esto quiero, ¿no? Quiero esa belleza, quiero ese bienestar con la naturaleza para que mis pulmones estén bien. Eso tal vez nos va a ayudar también a orientar una vida, por ejemplo. El punto séptimo es la comunicabilidad. Comunicabilidad. En el ejemplo que está más cerca al diseño gráfico, pero también a las artes, ese se llama Bello Mapa Turístico de Japón. Este es un cartel, ¿no es cierto?, que nos va a permitir entrar a un país como ajenos. Aquí está lo que uno ajeno debe saber interpretar, que serán, a ver, 3, 7, 10, como
14 o 15 códigos de Japón hay en este cartel, que es un mapa turístico. Aquí está. Ay, perdón. Aquí está el Imperio del Sol. Ahí está lo que es su religión, su comida, ¿no? Aquí está, por ejemplo, estas son las torres del sintoísmo. Aquí están las geishas, están los principales templos, están todas sus creencias de los dioses de la abundancia, ¿no? Está todo este árbol de cerezo, que es Japón, y todo lo que está detrás, que es el Imperio del Sol, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? La grafía de Japón. Entonces, el arte y el diseño tienen una muy alta capacidad de comunicación, ¿no? De transmitir mensajes visuales que trascienden las lenguas. Eso es muy importante, porque en este momento yo no sé ni la A de japonés, pero puedo entender ahí muchos códigos. Cuanto más conocemos, obviamente que eso es la labor del artista, ¿no? Es también conocer, prepararse, leer mucho, conocer, ver y ver cada vez más y más y más obras, saber reconocer los códigos culturales que están inscritos allí, ¿no? Saber leer esos mensajes, porque lo importante de las artes es que trascienden las lenguas, pero que se dan como códigos culturales. Entonces, así como yo he dicho, aquí está, por ejemplo, las puertas del sintoísmo, estas también son puertas del sintoísmo, aquí están las geishas, todos son códigos culturales japoneses, ¿no? Y el lenguaje que utiliza el arte, que es un lenguaje visual, entonces transmite y sintetiza temas muy complejos y los transmite al espectador, ¿no? Esa es la importancia, digamos, la gran capacidad de comunicación que tiene el arte y también el diseño gráfico, ¿no? Este es un otro cartel similar de lo mismo, ¿no es cierto? Que igual aquí están más o menos los mismos códigos, pero son, entonces, ve aquí está, por ejemplo, el té, puede ser el té verde, las torres, aquí otra vez está su puerta del sintoísmo, la puerta del budismo, ¿no? Y otros, la geisha, siempre el árbol del cerezo, que es un árbol de identidad nacional del Japón, muy importante, ¿no? Que está en todas partes, que es omnipresente y es el que les da la paz, es el que les da la identidad, es es un árbol muy interesante porque el mismo día, este es un árbol que han hecho con, ¿cómo se llama? Con clonación, el árbol que actualmente es el símbolo de identidad japonés, han hecho con clonación y ese árbol cuando florece es el día que también se muere y los japoneses dicen así es la vida, ¿no? Hay que florecer, prepararse todo el tiempo para llegar a florecer y ese mismo día va a ser el día de tu declive, ¿no? Entonces el arte y la comunicación son un binomio muy sólido, ¿no? Porque, bueno, la comunicación es parte de la expresión misma del ser humano, pero las artes, hemos visto, tienen una gran capacidad de transmitir ideas, sentimientos, emociones y creatividad, ¿no? Entonces, a través de esta transmisión, el arte puede proponer alternativas, por ejemplo, a situaciones muy complejas, interpretaciones de situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, como decía Renoir, ¿no? La obra de arte es el medio por el cual el artista expresa su pasión. Entonces, en el arte hay un emisor, digamos que es el artista, hay un medio que es su obra, y hay un receptor que es el público y es el que la valora, el que la va a disfrutar, el que va a tener ese momento, ¿no es cierto?, de emocionalidad, ¿no? Y de placer estético. Entonces, una obra carece de sentido sin la interpretación del público. Es el público el que la va a decodificar a partir de su raciocinio, de su emoción, de su experiencia, de su análisis, de sus códigos culturales, ¿no? Entonces, la interpretación del público es una percepción única, como les decía,
es distinta en cada persona porque depende de su edad, depende de su condición social, de su experiencia, pero también de sus referentes culturales, ¿no? Y la interpretación es única de acuerdo al que la interpreta, ¿no? Y bueno, el arte entonces se comunica, hay que hacer también bastante para que el arte comunique, ¿no? Es decir, en eso fallan, pues, precisamente, por ejemplo, los museos y toda esa forma de comunicación moderna, en la cual hay un alejamiento de los públicos, ¿no? Es decir, en lugar de provocar emocionalidad, pueden provocar aburrimiento, entonces están haciendo lo contrario, ¿no es cierto? Por eso la comunicación es crucial, es fundamental. Hay que conectar al artista con el público, generando experiencias positivas, ¿no? Y en eso han habido bastantes avances. Bueno, simplemente lo último para ir a la próxima clase pasar a otro tema, que sería el diálogo y la cooperación planetaria, que algo de eso también ya hemos visto, que el arte tiene una gran capacidad de transformación, no solamente de que el espectador tenga un placer estético, sino que también puede incidir en mejorar, por ejemplo, la ciudadanía, el desarrollo local, la salud, como hemos visto, por ejemplo, la educación, la participación. O sea, el arte es un vehículo muy importante de la vida y de la convivencia humana, ¿no? Entonces, eso es también lo que hay que proyectar generando, digamos, espacios donde el arte pueda proyectar ese poder de transformación que tiene para hacer sociedades más dialógicas, ¿no? Y que haya pues también una cooperación planetaria, eso de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice este filósofo brasilero de lo que es el ciudadano en el siglo XXI, que tal vez vamos a poder hablar la siguiente clase. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Habíamos terminado con eso, las sesiones introductorias de la materia, y la próxima clase ya nos vamos a ir hacia lo que es la cultura, y vamos a reflexionar sobre la cultura en diferentes aspectos, con un texto que yo les voy a pasar a lo largo de la semana. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Dami. Sí, disculpe, licenciada. ¿Este PDF lo va a pasar en el Classroom o no? No, no lo voy a pasar porque yo supongo que ustedes han tomado apuntes. Así que no, porque ya además de eso no. Pero pues además como 70 láminas son. Espero que ustedes hayan tomado nota. Y Juan Pablo, adelante. Sí, en el último PDF faltaba una parte y ese era el siguiente y ese no lo mostró. Quería anotarlo. En el último PDF. No, hasta ahí nomás va. Hasta lo que he mostrado. Esa es la última lámina. Sí, había una parte que... Sí, son 6 son puntos, 65. ¿No? 8 puntos son. 8 puntos son. Sí, pero en poder de transformación del arte tiene 6 puntos. Falta arte y construcción de la ciudadanía, arte y desarrollo local, arte y salud, arte y educación, arte, políticas públicas y participación. Solo son esos, ¿no? El último, nada que ver. No, ese es el último. Ah, vale. Pensé que había uno más. Hablaba de la otra diapositiva. Nada más. Sí, el 8 es diálogo y cooperación planetaria y es el poder de transformación del arte, donde son las relaciones del arte, de ciudadanía, desarrollo local, salud, educación, políticas públicas y participación. Muy bien. Entonces, hemos terminado esta parte introductoria y, como les digo, la próxima clase vamos a empezar a ver el tema sobre la cultura. ¿Está bien? Entonces, que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Igualmente, licenciada, que tengan buenas tardes. Hasta luego, licenciada. Chao, hasta luego, que les vaya bien a todos.